Bien. Es las 7 en punto. Voy a proceder a iniciar el listado de clases, no sin antes disculparme con ustedes por los inconvenientes, con cosas ajenas a mi voluntad y espero lo entiendan. Bien, entonces vamos a empezar con patología del corazón. No sé por qué sale. Se comparte bien mi pantalla, ¿no? Pero esto que sale acostado, ¿ustedes ven? ¿El puntero, doctora? Sí, pero déjame ver. No sé si Como la manito. se ve el puntero, es lo que quiero ver. Sí, sí se ve, sí se ve. Ah, ya, súper. Solo se ve el puntero, nada más, ¿no? Sí, solo eso, doctora. Bien, vamos a empezar el capítulo de patología del corazón. Denme un ratito, voy a cerrar. Bien, es un capítulo muy importante. Hay que considerar todos los aspectos generales que ya hemos venido aprendiendo, aplicado a lo que es el corazón. Y vamos a ver la primera parte, que son los vasos sanguíneos. Vamos a recordarlos más que todo. La estructura histológica, deben acordarse claramente cómo es la estructura de los vasos, ¿no? Vénulas, venas, arterias, la diferencia entre lo que son venas en lo que son arterias. Esencialmente estructural son las capas musculares y la elástica la que permite que pueda dilatarse tanto y soportar tanta presión las arterias en relación a las venas que no la tienen. Ver qué tipo de sangre circula por estos vasos, ya sean venosos o arteriales. Es muy importante tener en cuenta. Cuando hemos visto trastornos hemodinámicos, hemos visto también cómo es que se origina un trombo y el papel importante que juega la lesión de las células endoteliales. Por favor, tienen que cerrar sus audios. Bien, entonces vamos a ver qué malformaciones congénitas se pueden dar a nivel vascular, que también lo deben haber hecho en embriología. Vamos a dar una revisión rápida a esto, ¿no? Aneurismas congénitos o en fresa también están. ¿Qué es un aneurisma? Es una dilatación. ¿Y por qué se dilata este vaso? Porque hay una ausencia o una estructura muy delgada en lo que es el desarrollo biológico. La pared de los vasos ha sufrido un tipo de alteración. No, alguna de las capas musculares está ausente o están ausentes todas y solo están presentes una capa delgada de lo que es la adventicia, etcétera, etcétera, o solo una de las capas está presente y no todas. Entonces, ¿qué va a hacer? Que la estructura del vaso esté dilatada por ese lado, esté débil, digamos, ¿no? Y si hablamos de un vaso arterial, las fuertes presiones van a hacer que ésta vaya cediendo frente a estas presiones y se forme como una bolsita, que es a lo que denominamos el aneurisma, y que en un momento dado, dependiendo del tamaño de este, vaya a romperse y producir una hemorragia, dependiendo. Si es un aneurisma de la aorta, entonces va a haber una hemorragia intraabdominal, un aneurisma cerebral, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, acá un aneurisma congénito o en fresa que afecta esencialmente a los vasos cerebrales. Fístula, ya saben que es, la fístula es una comunicación anormal, ¿no? Entonces, pero acá entre lo que es arteria y vena. Fisiológicamente hablando, ya mi cabeza jala una información, mezcla de sangre venosa y arterial. Eso es delicado, ¿no? Entonces son conexiones entre arterias y venas, pero que se den qué es la complicación que pueda producir a ello. Luego tenemos una displasia fibromuscular, que es un engrosamiento focal irregular en las paredes de las arterias grandes y de las
intermedio. Las telangiectasias. ¿Alguien a su cabeza se acuerda o ha visto algún paciente o tiene algún familiar que tenga la tez clara? Generalmente adultos mayores que tengan la tez clara, a los papás, a las mamás, a los abuelos, en castellano que le decimos, le vemos su tez clarita, te acercas a ellos y ves como unas arañas vasculares, si es que tiene la tez blanca, claro, ¿no? Esas son las famosas telangiectasias. Son capilares, vénulas o arteriolas que se disponen en forma de araña. Bien. Vamos a recordar cómo es que se da la regulación de la presión arterial. La presión arterial va a estar determinada por la resistencia vascular y el gasto cardíaco. Eso ya lo saben. Y esta resistencia vascular va a estar regulada en las arteriolas y depende de aferencias neurales y hormonales. A su vez, el gasto cardíaco va a estar determinado por la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, que va a depender en gran medida de la volemia, la que está regulada por la excreción y reabsorción renal del sodio. A su vez, la renina es de la angiotensinógeno a angiotensina 1, cuyo catabolismo periférico posterior va a producir angiotensina 2, que regula la presión arterial al aumentar el tono de la célula muscular lisa vascular y la secreción suprarrenal de aldosterona y por lo tanto la reabsorción renal del sodio. Esa es la regulación de lo que es la presión arterial. Cuando me hablan de presión arterial y cuando me hablan de una hipotensión arterial, cuando me hablan de una crisis hipertensiva, este esquema debe venir a mi cabecita, ¿qué está pasando? O qué ha hecho que se active, por ejemplo, el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, vamos a acordarnos, porque esto lo tienen en su libro, la presión arterial es igual a un gasto cardíaco, que depende este gasto cardíaco de un volumen de sangre regulado por el sodio, los mineralocorticoides, péptido natriurético auricular y factores cardíacos por la frecuencia cardíaca y la contractibilidad del mismo corazón. Luego está la resistencia periférica, que va a estar formada, ¿no es cierto?, por los factores humorales, ya sean constrictores o dilatadores, y por los constrictores o los factores nerviosos, factores humorales y factores nerviosos, que me van a mantener una resistencia periférica adecuada, ¿no? A su vez, los factores locales, como lo que es autorregulación, el pH, la hipoxia, etcétera, etcétera. Este es el esquema entonces de una regulación de una presión arterial. Basta que alguno de ellos, por ejemplo, una hipovolemia, ¿no? Todo esto se altere por una hipovolemia, se va a alterar el gasto cardíaco, se va a alterar la presión arterial, etcétera, etcétera. Todos estos están en un perfecto equilibrio. Cualquiera de ellos, cuando se altera, entonces se altera la regulación de la presión arterial. Vamos a entrar a las enfermedades vasculares, en este caso hipertensivas. La hipertensión es una patología que quien no tiene un familiar que tenga hipertensión o quien no ha estado cerca o muy en contacto con alguien que te dice, no, yo tomo mis pastillas para la hipertensión. Entonces, la hipertensión es un trastorno frecuente que afecta, mira, el 25% de la población y es un factor de riesgo mayor de ¿qué? De ateroesclerosis. Insuficiencia cardíaca congestiva, también conocida como la famosa ICC, y la insuficiencia renal como conocida como la IR. Entonces, es un trastorno, esta hipertensión, que va a afectar a un cuarto de la población y es un factor de riesgo altísimo para una ICC, a una IR y un factor de riesgo de ateroesclerosis. ¿A qué llamamos hipertensión esencial? Esta representa el 95% de los casos y es un trastorno multifactorial complejo que va a depender de factores ambientales, polimorfismos genéticos que pueden afectar la reabsorción del sodio, a las vías de aldosterona y al sistema renina-angiotensina. Es decir, si hablamos hipertensión arterial, mira, 95% de los casos es una hipertensión esencial, no solo a secas, esencial. Y en ocasiones la hipertensión secundaria, ¿no?
Secundaria, ¿qué? Todo lo que es secundaria es porque es consecuencia de algo primario que ha llevado a que se presente esa patología. Trastornos monogénicos, nefropatías, sobre todo las nefropatías diabéticas, o enfermedades suprarrenales o de otros órganos endocrinos. Esto lo tienen también en su libro, que son tipos y causas de hipertensión, tanto sistólica y diastólica, ¿no? Miren, hipertensión esencial, la secundaria, la causa renal, causa endocrina, ¿no? Que deben saber cuáles son, las cardiovasculares y las neurológicas. Enfermedad vascular hipertensiva, estamos viendo, por ejemplo, acá, una arteriosclerosis hialina. ¿Qué pasa? Que la pared, en este caso del vaso, está engrosada, ¿no es cierto? Y va a aumentar la sedimentación de las proteínas, por eso es que se ve hialina. No hay un depósito acá de proteínas, por eso se denomina hialina. Y miren, ¿qué pasa? La luz del vaso está estrechada. Entonces, ya hemos visto, hipertensión, ¿qué es? Obstrucción. ¿Y qué pasa? Acá la pared del vaso está cada vez más gruesa, más rechonchita, va a disminuir la luz de este vaso, el calibre, lo que es esencial, y va a ofrecer resistencia o mayor resistencia, ¿no? Acá tenemos una arteriosclerosis hiperplástica, es un imagen. Y como ven, este es un glomérulo, la cápsula de Bowman y todo lo que ya han visto, entonces, ¿qué es esto? Este es un riñón. Y después entonces una arteriosclerosis, y debe quedar claro, arteriosclerosis, ateroesclerosis, enfermedad de la capa media de los vasos, que es la famosa enfermedad de Monkenberg. Chicos, lo que es arteriosclerosis, lo que es ateroesclerosis, debe quedar bien claro esas definiciones. Entonces, arterioesclerosis significa literal endurecimiento de las arterias, ¿no? Se trata de un término genérico que va a reflejar engrosamiento y la pérdida de elasticidad de la pared de las arterias. Eso es una arteriosclerosis, ¿no? Va a afectar arterias pequeñas, arteriolas, y puede causar una lesión isquémica distal, claro. Anteriormente ya se comentaron las dos variantes, lo que es arteriosclerosis hialina e hiperplástica en relación con lo que es hipertensión. Estas son las variantes de la arterioesclerosis. Esta esclerosis de la capa media de Monkenberg, es decir, que solo la capa media de los vasos se ha endurecido, se ha, digamos, calcificado, se ha engrosado, tómenlo de esa manera, solo la capa media de los vasos. Por eso se caracteriza esta patología que se denomina de la esclerosis de la media o enfermedad de Monkenberg. Esto lo vamos a ver también en práctica y será generalmente en vasos de adultos mayores, en un útero, en adultos mayores vemos esta calcificación de la capa media de los vasos. Entonces, se va a caracterizar por la presencia de depósitos de calcio en las arterias musculares, normalmente en personas mayores de 50 años, por eso te digo adultos mayores. Las lesiones no van a invadir la luz del vaso y por lo general no tienen trascendencia clínica. Enteremos, cuando nosotros recibimos algún útero de un adulto mayor que la han sacado por alguna otra patología, en el momento de hacer el control macroscópico, cuando pasamos la navaja, ofrece un poco de resistencia y cruje, como que estamos cortando justamente algo que ofrece resistencia. Entonces ya nos damos cuenta y relacionamos que es un adulto mayor, y cuando vemos en la macroscopía, imagen a microscopía, vemos esta calcificación de la capa media de los vasos. El otro término es, miren, ateroesclerosis. Este es un término que deriva de la palabra griega utilizada para grumo o endurecimiento. Es el patrón más frecuente y de mayor trascendencia clínica, y es el tema que se va a abordar en esta sección que viene. Es grumos, a eso se ve, ¿no? Grumos, endurecimiento, pero en grumos, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver esta ateroesclerosis. Bien. Tenemos el famoso ateroma,
¿no? Que es una lesión focal de que de la capa íntima de una arteria por acumulación de lípidos. Ese es el famoso ateroma. Entonces, vamos a encontrar en adultos mayores la presencia de ateromas. Yo puedo tener estos ateromas cuando tengo la hipercolesterolemia. Entonces van acumulando estos lípidos, donde en la capa íntima de la arteria, que me va a producir ¿qué? Lesiones focales, nodulares. Entonces, claramente acá que dice grumos, endurecimiento, así, en grumos focales, ¿ya? ¿Por qué? Por la presencia de lípidos. A eso le denominamos que ateroesclerosis. Generalmente está relacionado con lo que es lípidos, presencia de lípidos, ¿no? Entonces, ¿me va a formar qué cosa? Ateroma. Se lesiona esta capa íntima de la arteria por la acumulación de lípidos y me va a dar lugar a un ateroma. Este ateroma me puede producir una obstrucción mecánica por la presencia per se del ateroma, ¿no? Y ¿qué pasa? Como hay este ateroma que está en la íntima de las arterias y en una arteria hay un fluido de sangre arterial, es decir, soporta presiones altas, flujos flash, este ateroma que está ahí presente puede desprenderse, puede lesionarse y exponer hacia afuera la presencia de estos acúmulos de lípidos y pueden viajar, y al viajar hacia distancia me puede producir trombosis vascular. Y este trastorno, nosotros ya ustedes lo conocen. Y finalmente, dilatación, lesión, ¿no? Y que se produzca la presencia del aneurisma. ¿Cuáles son estos factores de riesgo para esta ateroesclerosis? Hablamos de dos que son muy importantes. Los inmodificables, que nosotros no podemos hacer nada porque vamos a llegar, ¿no? A este que es por la edad. Es más frecuente en el sexo masculino, la carga familiar y las anomalías genéticas. Esto no podemos hacer nada contra ello. Per se viene con ello y no hacemos ni podemos hacer nada. En cambio, los que sí podemos modificar son las hiperlipidemias, lo que les decía, ¿no? Tengo el colesterol alto, hay que controlar con la dieta, con pastillas, etcétera, etcétera, para que esté dentro de lo normal. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener la acumulación de lípidos y se va a dar todo este proceso de formación del ateroma y sobre todo lo que pueda producir per se secundario a ello. Hipertensión. Hay que controlar pues la hipertensión, ¿no? Miren cómo va de la mano estos trastornos vasculares. El consumo del cigarrillo, madre mía, yo sinceramente no cabe en mi cabeza cómo hay personas que a pesar que saben lo que les espera o que va a venir un cáncer, etcétera, etcétera, todo lo que va a complicar el hecho de que consuman cigarrillo, lo sigan haciendo a pesar de ello. La diabetes, que es secundaria, es una patología, esta aterosclerosis va a ser secundaria a esta patología, y una proteína C reactiva, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que podemos modificar, lo podemos prevenir, lo podemos controlar. Y lo que no es modificable, ni hablar. Entonces, estos son los factores de riesgo de lo que es ateroesclerosis. Vamos a recordar la estructura básica, ¿no? De una placa ateromatosa. Y esto se va. Cuando nosotros hacemos necropsias en adultos, pero no necesariamente mayores, vemos estas placas que son como unas manchas amarillas. No sé si por acá la tengo, la imagen. Acá está. Estas son estrías, miren, estrías, unas bandas amarillas, pero placas son más gruesas que están acá. Ya la vamos a ver. Entonces, miren, acá tenemos, ¿no es cierto?, la capa, la íntima, ya esta es la media, porque ahí está en niveles donde se produce la alteración, que va a presentar una cubierta fibrosa, ¿no? Y la parte donde ya está el depósito de todas estas células grasas, adiposas, que se ven como unas habichuelas, como cristales, así se ve el colesterol, ¿no es cierto? Y los histocitos que tratan de digerir estos cristales, que son los famosos histocitos espumosos. Esto es lo que se ve. Y lo que yo te decía, ¿cómo es que se va a formar el ateroma? Cuando hay alguna alteración de estos flujos arteriales, que ya sabemos,
Se lesiona a estas, que son las células endoteliales, estas salen a exponerse hacia el torrente sanguíneo que forma, en este caso, el ateroma, y por la flujo o presión del movimiento de la sangre va desprendiéndose, ¿no? Emboliza estos fragmentos de ateroma y te va a dar trastornos vasculares. Esta es la patogenia de lo que es la aterosclerosis. Miren, acá hay una hipótesis de respuesta de lesión. Hay una respuesta inflamatoria y cicatricial duradera en la pared arterial ante una lesión del endotelio. Miren, chicos, la lesión, este endotelio sufre una lesión endotelial, ¿no? Miren, estas son todas las causas y va a sufrir. Miren acá, esta es una estructura normal, se lesiona y empezó todo. Y va a presentar el siguiente cambio, que es una disfunción de todo este endotelio, ¿no? Que va a haber un aumento de la permeabilidad, adhesión de leucocitos, ya saben todo lo que sucede con ellos. Luego va a haber, ¿qué cosa? La acumulación de las lipoproteínas, todo se va formando acá, células musculares, se activan los macrófagos que tienen que responder frente a esta lesión, etcétera, etcétera. Y miren, se van formando las famosas estrías adiposas, ¿no? Y acá la acumulación, ¿no? Los factores de crecimiento y un proceso inflamatorio crónico que ya lo conocen ustedes. Después, ¿qué tenemos? La formación, pues, del propio ateroma. Acá lo tenemos, ¿no? La formación del propio ateroma. Y finalmente, ¿cómo es que se da la formación de estas estrías grasas o adiposas? Estas van a ser o son lesiones más iniciales de lo que es aterosclerosis. O sea, nosotros vemos esa atresia, es una lesión inicial y están compuestas por macrófagos espumosos, los famosos histocitos llenos de lípidos. En sus comienzos son múltiples puntos planos, diminutos, amarillos, que con el tiempo se van juntando en bandas alargadas, como las ven acá, estas bandas alargadas, ¿no es cierto?, con una longitud de 1 centímetro como mínimo. Y estas lesiones no alcanzan una elevación ni generan ningún trastorno en el flujo. La aorta de los lactantes que no ha cumplido 1 año de edad puede mostrar estrías grasas, fíjate, alteración que se observa prácticamente en todos los niños mayores de 10 años, que las estrías grasas, sea cual sea su origen geográfico, su raza, edad o donde se encuentren. Entonces, la relación entre estas estrías grasas y las placas ateroscleróticas es dudosa. Aunque pueden evolucionar hacia un precursor de las mismas, no todas las destinadas son a convertirse en lesiones avanzadas. Pese a todo, las estrías grasas coronarias empiezan a formarse en adolescencia en los mismos lugares anatómicos que más adelante tienden a presentar, ¿qué cosa? Las placas. ¿Listo? Entonces, miren, acá se ve las estrías grasas. Acá, miren, chicos, esta es una necrosia, recuerden, ¿no? Y miren, esta es la microscopía. Y acá, ¿qué estamos observando? Los histocitos espumosos. Bien. Acá vemos una aterosclerosis de la aorta. Mira, ¿no? Esto ya es una necrosis, es una enfermedad recontra grave. Miren las lesiones, las placas, ¿no? Y acá lo que se produjo, ¿no? Acá, ¿qué tenemos? Las lesiones difusas. Acá ya hay ruptura, ha habido todas esas complicaciones, ¿no? Y hay, pues, exposición, formación del ateroma y todas las complicaciones que llegan como consecuencia. La rotura de una placa aterosclerótica, mira, acá está, ¿no? Acá está. Entonces, esta es una placa y es una trombosis coronaria. Hemos visto ya un vaso con un trombo en su luz. ¿Cuáles son las consecuencias clínicas, ¿no?, de la enfermedad aterosclerótica? Miren, esta es una fase preclínica. Hasta acá veamos, ¿no? Una arteria normal, una estría grasa, cómo se da la placa fibroadiposa, esta que va avanzando, ¿no? Se torna mucho más vulnerable y finalmente, mira acá, al avanzar esta placa adiposa, ¿no?, se torna mucho, por supuesto, porque está, ¿qué cosa? Disminuyendo la luz del vaso. Está aumentando, ¿qué? La presión.
A mayor presión, mayor probabilidad de ¿qué? De que se lesione esta placa. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Miren, en este vaso, acá hay ¿qué cosa? Una trombosis parietal, una embolización. Acá, aneurisma y ruptura del vaso. Acá hay oclusión por un trombo, ¿no? Y acá hay una estenosis crítica. ¿Por qué? Por la ateroesclerosis. Esto es lo que da una evolución natural, fenómeno patogénico básico y las complicaciones clínicas ¿de qué? De la ateroesclerosis. ¿Qué cambios se van a dar en esta placa? Estos se pueden clasificar en 3 categorías: que se rompa, que se erosione o ulcere, o que haya hemorragia en el ateroma. La ruptura o fisura, que deja al descubierto los constituyentes muy trombogénicos de esta placa. Que se rompa, acá está, que se rompa. Luego que se erosione o se ulcere, que deja expuesta la sangre, la membrana basal subendotelial de carácter trombogénico también. Y que sangre, ¿no? Que incremente su volumen, y eso es más delicado, que sangre acá, ¿no? Bien. Vamos a ver aneurismas y disecciones. Chicos, al hablar de aneurismas, lo primero que viene a mi cabeza es el más frecuente, el aneurisma disecante de la aorta. ¿Cómo es el aneurisma disecante de la aorta? No sé si lo tengo. ¿Sí? Ya, así se da la disección. ¿Qué pasa? Acá hay una lesión, ¿no? Hay una lesión de la pared y empieza, el flujo sanguíneo entra acá, entra acá y empieza a meterse por las presiones, empieza a meterse entre la capa de la pared y va disecando, se mete por acá y va disecando. ¿Y qué va a producir? Como si fuese el grosor de este vaso, va a aumentar al doble del triple, y ese es un aneurisma disecante. O sea, es algo que a veces yo preferiría que se rompa y haya sangrado y haya la manifestación clínica evidente. Dice, este aneurisma disecante, ¿qué pasa? Este flujo sanguíneo está perdiéndose acá, ¿no? En estas paredes. Entonces el paciente puede presentar, pues, baja de hemoglobina rápido, puede presentar todo, pero esto es mucho más grave. Vamos a ver acá, mire. Los aneurismas son dilataciones congénitas o también adquiridas del corazón o de los grandes vasos que afecta todo el espesor de la pared. Las complicaciones están relacionadas con la ruptura, trombosis y la embolización. Fíjate, por favor, es muy importante que se rompa, ¿no? Que viaje a distancia y que embolice. La disección se produce cuando la sangre entra en la pared del vaso y separa las capas. Y las complicaciones van a surgir como consecuencia de la ruptura u obstrucción de las ramas que nacen de la aorta. Entonces, los aneurismas y las disecciones son consecuencia de la debilidad estructural de la pared del vaso, causada por la pérdida de células musculares o por una matriz extracelular insuficiente, que puede ser secundaria a isquemia, a defectos genéticos o a un remodelado defectuoso de la matriz. Bien, entonces aquí tiene, mira, los famosos aneurismas. Esto morfológicamente hablando, este es un vaso normal, este es un aneurisma verdadero, llamado conocido saxiforme, que esto es lo que pasa, ¿no es cierto? La pared va a presentar un abombamiento focal hacia afuera y puede quedar debilitada, pero por lo demás está íntegra. Este es un aneurisma de tipo fusiforme. Este es un pseudoaneurisma o falso aneurisma, porque acá va a haber una extravasación de sangre como una bolsita. Se rompe la pared, como ves acá. Se rompe y se forma como un saquito, un hematoma fuera. ¿Listo? Por eso es un falso aneurisma. Pero este es el más grave, ¿no? Penetra, diseca, separa las capas y este proceso está, pues, desgarra, ¿no? Atraviesa y puede suceder por la ruptura de los vasos, etcétera, etcétera. Entonces no se olviden de los aneurismas. El aneurisma de la aorta abdominal, la causa, ¿no? Aneurisma de la aorta abdominal, por eso es la AAA,
Puede deberse a trastornos del tejido conjuntivo, traumáticos, síndrome de Marfan, o sea, patologías del colágeno, procesos infecciosos, necrosis quística de la capa media y arteritis. Y mira, estas son las causas que me pueden llevar a un aneurisma de la aorta abdominal. Casi todos los aneurismas de la aorta afectan, mira, este es otro dato importante, mayores de 60, entre 60 a 70 años. Y los parientes en primer grado de las personas que tienen este aneurisma parecen desarrollar dilataciones arteriales a edades mucho más tempranas. Entonces, si hay un precedente, no esperar, no pensar que va a tocarte a esa edad, puede ser mucho antes de lo que pueda estar pronosticado. Entonces, a considerar la etiología de este aneurisma de la aorta abdominal. Miren acá, estas son necrosis, una imagen externa de un aneurisma aórtico roto. No, mira, acá, ni hablar. Acá, mira. ¿Mm? ¿Cómo es que se ha dado la disección de la aorta? Mira acá, mire. Cómo se mete ahí, esto es una morfología, ¿eh? No, mira, acá, se metió dentro de las paredes, acá, ¿no? Bueno, como ustedes ya saben, esto es necropsia, esto es en fresco. ¿Cómo es que se da este tipo de disecciones, ¿no? Este tipo de disecciones. Acá hablan, mira, esto es más que todo para los cardiovasculares, para los cirujanos, ¿no? Pero nosotros no podemos excluirnos de eso. Tenemos que tener un esquema general de todo ello, ¿no? ¿Y cómo es que se da, mira, esta disección? Afecta este nivel amplia, ¿no? Mira, todo lo que compromete. Y estas son las distales más que todo, ¿no? Es pues seria la cosa, realmente seria la clasificación como se da de estas disecciones. Bien, luego vamos a entrar a lo que son las patologías vasculares esenciales, conocidas como las famosas vasculitis, ¿no? ¿Qué es itis? Jóvenes, ustedes ya saben todo lo que es itis, ¿qué es? Inflamación. La vasculitis es una inflamación de las paredes del vaso. Con frecuencia se va a asociar a manifestaciones sistémicas. Y me va a dar ¿qué? Fiebre, malestar general, mialgias, que son dolor muscular, artralgias, dolor articular, y disfunción de órganos que depende de un patrón de afectación vascular. Bien, la vasculitis puede ser consecuencia de infección, pero con mayor frecuencia una base inmunitaria. Entonces, por favor, guagua, al hablar de vasculitis, tienes que tener empuñadas tus dos manos. La derecha y la izquierda, para que no te olvides de su clasificación, ¿no? Mira, infecciones, ¿listo? Y en la otra mano, de causa inmunitaria. Yo pondría en la mano derecha la de causa inmunitaria, primero porque son las más frecuentes. Son las más frecuentes. ¿Ya? Y las de causa infecciosa en la izquierda, porque son las menos frecuentes. Todas las que yo he visto, les conté alguna vez un colega que finalmente terminó muriéndose, suponíamos que era una vasculitis, pero nunca se dio, a pesar de las biopsias, el origen per se, se la catalogó como inmunitaria, pero no se pudo investigar más y falleció. Así de grave y de seria son estas vasculitis, sobre todo las de causa inmunitaria. Hay diferentes formas de las vasculitis que tienden a afectar específicamente a vasos de un calibre y localización en forma completa. Y acá tenemos, ¿no? Cuando tengas un paciente que tenga alguno de estas manifestaciones, o sea, signos, porque tú lo estás viendo, o pensar en una patología vascular. ¿Listo? Entonces veamos cuáles son los factores que pueden precipitar o asociarse al desarrollo de estas vasculitis. Vamos a ver agentes exógenos como virus, vacunas, drogas
y neoplasias, fíjate. Complejos inmunes, o sea, asociados directamente a patologías de fondo inmunológico, autoanticuerpos, factores genéticos, como genes que determinan la expresión de citoquinas, enzimas, inhibidores enzimáticos, etcétera, etcétera. Entonces, estos son factores precipitantes o asociados a la presencia de las famosas vasculitis. Entonces, ¿y por qué es importante esos factores? Porque si tú ves alguna de estas manifestaciones en el paciente, sabes que puedas pedirle, ¿no es cierto?, algunos anticuerpos, etcétera, etcétera, para poderla relacionar al origen de estas vasculitis. ¿Cómo es que se representa, ¿no?, los lugares vasculares típicos de las vasculitis? Este esquema también lo he sacado de vuestro libro. Aquí tenemos la vasculitis de los vasos de gran calibre, acá los de mediano calibre y los de pequeño calibre. Aquí está, ¿no? Este es un esquema grande en general de esto. Los de gran calibre van a estar representados por enfermedades granulomatosas, las arteritis de células gigantes, la famosa arteritis de Takayasu, ¿no? Las de mediano calibre, ya sea mediada por inmunocomplejos o anticuerpos, ¿no? Tenemos la panarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. Este esquema te ayuda, ¿por qué? Porque sabes que son las de mediano calibre. Y las de pequeño calibre, vasos, escasez de inmunocomplejos, ¿no? Y acá te dice a menudo con ANCA, está mediada por inmunocomplejos, el lupus, la púrpura de Henoch-Schöder, la crioglobulinemia de Waldenström en este caso, y otras como el síndrome de Guth-Pasteur, que ya la vimos, ya la hemos tocado en un momento esa patología. Entonces, este esquema es muy importante. Mira, te da los lugares y cómo, la manifestación y la mediación o no de inmunocomplejos, ¿no? Vasos grandes, medianos, en este caso arteriales, y acá estamos de vasos venosos, ¿no? Y mediada por inmunocomplejos. Vamos a ver, en este caso, la arteritis de las células temporales, células gigantes temporales, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo todas estas, ¿no?, las que más destacan en este orden. Esta famosa arteritis de las células gigantes temporal, una inflamación crónica específicamente granulomatosa de las arterias, que va a afectar tanto a las de gran calibre como también puede ser a las de pequeño calibre y se distribuye sobre todo por los vasos de la cabeza, en especial en las arterias temporales, por eso se dio ahí el nombre de temporal, pero también las vértebras y las arterias oftálmicas. La causa no está determinada, pero la mayoría de los datos apoyan una respuesta inmunitaria inicial contra algún antígeno desconocido, tal vez de la pared vascular o a través de los linfocitos T. Es rara, y es más rara aún antes de los 50 años, y sus síntomas pueden ser constitucionales, poco específicos como fiebre, cansancio, adelgazamiento o corresponder a un dolor facial, una cefalea, que es más intensa en el trayecto de la temporal, cuya palpación puede ocasionar ¿qué? Dolor, ¿no? Y acá tienen, miren, esta imagen es clásica, arteritis de células gigantes de la temporal. Y acá tenemos ¿qué cosa? La morfología o lo que nosotros miramos de la arteria temporal. O sea, te vamos a encontrar células gigantes, ¿no? Mira, degeneración y todo el proceso inflamatorio que se da. Y en el examen físico al paciente, ¿no? ¿Cómo es que te puedes dar cuenta? Ahí, primero la ubicación, ¿listo? Que es muy importante, y las manifestaciones clínicas del paciente. Luego, la arteritis de Takayasu. Es una vasculitis granulomatosa en las arterias de mediano, ¿no?, y gran calibre, que se caracteriza por problemas oculares o debilitamiento de los pulsos de las extremidades superiores. Mira, de ahí que esta arteritis de Takayasu también se denomina enfermedad sin pulso. Ya tienes una sinonimia. Y en algún examen te puede llegar la famosa enfermedad sin pulso,
y ya sabrás que es una arteritis de Takayasu que afecta a las arterias, ¿no? Primero, el origen es granulomatoso, arterias de mediano y de gran calibre. Esta afecta clásicamente al callado de la aorta, clásicamente, y en 1/3 de los pacientes se extiende por el resto de la aorta y sus ramas. La arteria pulmonar se afecta en la mitad de los casos y las coronarias y renales pueden afectarse de forma parecida. Los primeros síntomas inespecíficos, cansancio, adelgazamiento, fiebre, y a medida que va evolucionando aparecen los síntomas vasculares que dominan el cuadro clínico, en los que se puede citar ¿qué cosa? Disminución de la presión arterial con pulsos más débiles en las extremidades superiores, alteraciones oculares, defectos visuales, hemorragia retiniana, ceguera total y por último deficiencias neurológicas. Ustedes no se olviden que la arteritis de Takayasu también es conocida como enfermedad sin pulso. Y acá tienen, ¿no?, el compromiso, donde se da mayor, después en las ramas, y acá tienen, esto ya es una necropsia, ¿no?, el estrechamiento de los vasos. Luego tenemos la enfermedad de Kawasaki, ¿no? Es una enfermedad aguda, febril, por lo que en general se limita de la primera y segunda infancia, mira, pequeños. Ya, acá este resumen te dice todo. Y son que menores de 4 años. Entonces, un Kawasaki ya lo estoy enfocando en pequeños menores de 4 años. Ya tú, por lo que te están dando, enfoca grupo etario, sexo, raza, trata de enfocarlo de esa manera para que traiga la información a tu cabecita, así englobada, en un paquete formidable que te va a dar todo lo esencial. Luego que tenemos, se asocia a arteritis de vasos grandes o medianos y su importancia clínica radica en que las arterias coronarias son las afectadas. Cada una de estas, si te das cuenta, te dice dónde más está afectada. Y las lesiones corresponden a una intensa inflamación que afecta todo el espesor de la pared vascular. Sin embargo, la necrosis fibrinoide suele ser menos destacada. A pesar de que la vasculitis aguda cede espontáneamente o en respuesta al tratamiento, puede sobrevenir ¿qué? Un aneurisma con trombosis. Y también recibe el nombre de síndrome ganglionar, esta enfermedad de Kawasaki. En ganglionar mucocutáneo, no es mucho, es mucocutáneo porque se presenta con eritema, con erosión oral y conjuntival, edema de las manos y de los pies, eritema de las palmas y de las plantas, exantema descamativo y adenopatía cervical. Acá tienen la famosa enfermedad, ¿no? El eritema, todo lo que se da, miren sus manitos, miren los pies, todas las lesiones acá de la famosa enfermedad de Kawasaki. Luego tenemos la famosa granulomatosis de Wegener, que ya la hemos visto alguna vez, que es una vasculitis necrosante que se caracteriza por una triada específica. Es muy importante y también ya lo hemos visto que es granulomas en pulmones o en vías respiratorias, ¿no? Vasculitis de vasos pequeños o medianos y que glomerulonefritis. Ya le hemos tocado cuando hemos visto patología vascular. Entonces, esta vasculitis de vasos pequeños o medianos, capilares, vénulas, arteriolas y arterias, más prominente en los pulmones y vías respiratorias altas. Mira, granulomas en pulmones, en vías respiratorias altas, oídos, nariz, senos, garganta, y que glomerulonefritis. No se te olvide, y acá tenemos la famosa granulomatosis de Wegener, ¿no? Miren los vasos, y acá este es un pulmón ya fijado en pulmón, ¿no? Pero son granulomas mortales en este caso, ¿no? Grandes lesiones, cavidades centrales. Luego vamos a ver trastornos por hiperreactividad de los vasos sanguíneos. Bien, chicos, les voy a dar unos 5 minutitos
para que puedan ir a los servicios o tomar algo y de paso atender yo una llamada que es importante.
Bien, hijos, vamos a continuar. Que me escucha, quisiera saber, no vaya a ser que. Hola. Ariana. Se escucha. Ya, bien, gracias. Entonces vamos a ver con los trastornos por hiperreactividad de los vasos sanguíneos, ¿no? El famoso fenómeno de Raynaud. Chicos, en la época de frío, muchísimos, me incluyo, cuando no tenemos abrigaditas nuestras manos, hacemos este Raynaud en las extremidades distales de nuestros dedos, ¿no? Por el frío, porque es una vasoconstricción exagerada, por el frío, porque nuestro organismo se está protegiendo, etcétera, etcétera, y hacemos estas manifestaciones de Raynaud. Entonces, este fenómeno de Raynaud es consecuencia de una vasoconstricción exagerada de las arterias y arteriolas en las extremidades, en particular en los dedos de las manos y de los pies, pero en ocasiones también en la nariz y en los lóbulos de las orejas y de los labios. Entonces, la restricción del flujo sanguíneo induce a palidez y cianosis de forma paroxística, y los dedos afectados suelen mostrar cambios de color rojo a azul, ¿no? Y desde la zona proximal a la distal, como un reflejo de la vasodilatación proximal, de la vasoconstricción central y de la cianosis más distal respectiva. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Primero vamos a ver que va a haber entumecimiento y dolor en el área afectada, cambios de coloración que denotan palidez, cianosis, hiperemia, usualmente en el orden casi siempre reversibles. En casos severos lleva isquemia local y se puede ulcerar. Y acá tiene las imágenes, ¿no? Para que no se olviden. Este fenómeno de Raynaud secundario consiste en la insuficiencia vascular debida a la enfermedad arterial causada por otras infecciones como el lupus, la esclerodermia, la enfermedad de Buerger o incluso la propia aterosclerosis. En cuanto a lo que son venas y linfáticos, vamos a ver las venas varicosas, las tromboflebitis y flebotrombosis, linfangitis y linfedemas. Muchas de ellas ya las hemos visto. Hay que ver las venas varicosas, que son dilataciones tortuosas anómalas que se producen como consecuencia del aumento crónico de la presión interluminal y del debilitamiento del soporte de la pared del vaso. Normalmente afecta que las superficiales de las extremidades inferiores, estas que están viendo acá, ¿no? Luego tenemos las tromboflebitis y flebotrombosis. Las trombosis de las venas profundas de las piernas es la causa de más del 90% de casos de estas tromboflebitis y flebotrombosis. Estos dos términos son intercambiables en la mayor parte de los casos, que cursa con trombosis venosa e inflamación. Y las linfangitis o linfedema, que hemos visto en la famosa linfangiasis, porfiriasis, etcétera, etcétera. Y los trastornos primarios de los vasos linfáticos son muy frecuentes y mucho más habitual su afectación secundaria a procesos inflamatorios, infecciosos o malignos. Esas son las lesiones o patologías a nivel de venas y vasos linfáticos. En cuanto a los tumores vasculares, es muy sencillo. Hemos visto en el capítulo de neoplasia cómo podemos denominar una neoplasia, ¿no? Si es vascular, es un hemangioma. Si es vascular linfático, es un linfangioma, ¿no es cierto? Neoplasias de los vasos, un hemangiosarcoma, el famoso sarcoma de Kaposi. Y neoplasias malignas, así a secas vascular, los famosos angiosarcomas. O sea, hablar de tumores vasculares no es nada difícil porque ya sabemos cómo designarlos. Acá tenemos un hemangioma o tumor vascular de la lengua. Acá hay un tip muy importante que no se deben de olvidar en la clínica cuando tú sospeches de un tumor vascular. ¿Sabes qué pasa? Que cuando tú veas un hemangioma, puede ser en la lengua, en la cara o en alguna parte de tu cuerpo, y tú sospeches que sea de origen vascular en una lesión, hazle una presión. En este caso tú estás acá en la lengüita y con un guantecito y una gasa, hazle una presión profunda y rápida
a esta lesión y de inmediato retira la mano y te vas a dar cuenta que va a estar pálida. Después de la presión se pone pálida y ves como poco a poco esta lesión va tomando nuevamente su color rojizo. Ten la plena seguridad que estás frente a una lesión de origen vascular. Ese es un tip que lo puedes hacer en cualquier lugar de donde te encuentres. No necesitas grandes cosas para poder determinar que estás frente a una patología de origen vascular. Este es un granuloma piógeno que parece una ulcerita pequeña en el labio inferior. Acá tienes una angiomatosis vascular, un angioma, ¿no? Tumor vascular, igual el famoso sarcoma de Kaposi, que ya estamos hablando de de una neoplasia maligna. Y estas lesiones las vemos generalmente, ya hemos visto, parte anterior del tronco, un poco del cuello y más en la parte posterior del tronco del paciente. Hablar de un angiosarcoma, hablamos de una neoplasia maligna. Y este es rarísimo, criaturas, quiero que lo vean, rarísimo. Y esto lo hemos determinado en un corazón, un paciente, en una necropsia, ¿no? Un angiosarcoma acá, como lo ves. Un angiosarcoma, rarísimo, de verdad, muy, muy raro. Bien, entonces vamos a entrar a patología propia del corazón. Esto es muy importante. Si no lo han hecho, les sugiero que se den una repasadita a la circulación mayor, circulación arterial, venosa o menor, bueno, como lo hayan estudiado, como lo hayan enseñado. Cuando hemos hecho el capítulo de histología, bueno, cuando yo he enseñado, se habla mucho de esto para que podamos entender lo que es la fisiología de la circulación, luego para entender la histología de los vasos, en este caso también del corazón, de los grandes vasos, ya sean arteriales y venosos. ¿Y por qué? Porque si no tenemos presente estos datos, lo que es normalidad, no vamos a entender las patologías. A repetición y hasta el cansancio, les vuelvo a decir. Vamos a recordar la estructura del corazón. Primero tenemos el corazón, ¿no? La estructura, en este caso, el músculo, los vasos arteriales o venosos, ¿no es cierto? Las válvulas cardíacas y la fisiología, cómo es que se da la contracción, o sea, lo que es diástole y sístole. El bombeo eficiente de la sangre por parte del corazón hacia todo el cuerpo exige su funcionamiento normal de cada uno de sus componentes. ¿Y cuáles son sus componentes? El miocardio, el músculo cardíaco, las válvulas. Si estas no se abren o se cierran correctamente, ya tenemos patología. El sistema de conducción, el famoso haz de His, y la circulación con las arterias coronarias. Bien, tan solo viendo el corazón, nos podemos acordar de todo lo que hemos visto ahorita, los trastornos vasculares. ¿Cuál es el que hemos visto? La famosa aterosclerosis. Hemos visto la arterioesclerosis. Hemos visto la enfermedad de Monkeberg. Y bueno, todas las otras patologías vasculares dependiendo del calibre del vaso. Listo. Si nos ponemos a ver la funcionalidad de las válvulas cardíacas, ¿no? Las cuerdas tendíneas y todo eso, si no se cierran o no, ya también estamos presumiendo que puede haber algún reflujo sanguíneo, ¿no? Por el mal cierre de las válvulas, o porque la estructura o morfología de los vasos no es la adecuada, ya no es una fibrocartilaginosa, sino tiene una degeneración hialina estas válvulas, por lo tanto que las válvulas, por mucho que puedan cerrar bien, no tienen la firmeza para cumplir su función, ¿no? Entonces, fíjate que podemos hablar de todo solo mirando la imagen del corazón. Así es que a ponerse pilas con ello. No, mira, función del miocardio, el bombeo, ¿no? Función principal del miocardio, la célula esencial, el miocito. ¿No? Estos miocitos se contraen durante el sístole y se relajan durante la diástole, y la unidad de contracción, ¿qué cosa es? El sarcómero. Eso
Es un recuerdo de lo que hemos visto. Las válvulas mantienen el flujo unidireccional de la sangre a través del corazón. Y tenemos la tricuspidia, la mitral, la pulmonar y la aórtica. Bien. Ya. Luego tenemos el sistema de conducción, la contracción coordinada del músculo cardíaco que depende de la propagación de los impulsos eléctricos, propiedad a cargo de los miocitos excitadores especializados en la conducción. Ese es el sistema de conducción. La irrigación por las grandes arterias, esencialmente la coronaria. Esto es recordar el corazón. Envejecimiento del corazón, las famosas calcificaciones. A nivel de las válvulas, ¿qué nos va a dar? Que las válvulas cardíacas se calcifiquen. Y al estar calcificada, no tenga el cierre correcto, ¿no es cierto?, de estas válvulas, ¿no? Y si haya también prolapso de la válvula. ¿No? A nivel de miocardio, por el envejecimiento del corazón, disminuye el número de miocitos, aumenta el tejido conectivo, depósito de amiloide, depósito de lipofuscina, que me dice que hay envejecimiento, ya lo sabemos, o degeneración propia del miocardio, en este caso basofílica. A nivel de las arterias coronarias, tortuosidad, calcificaciones, arteriosclerosis, y a nivel de la aorta, dilatación de la aorta ascendente, con viraje hacia la derecha, aorta torácica tortuosa, calcificaciones, fragmentación de las fibras elásticas, acumulación de colágeno, arterioesclerosis. Eso se da cuando ya estamos frente a un envejecimiento del corazón. Vamos a introducirlos brevemente a lo que son las cardiopatías. Bien, cuando hablamos de cardiopatías, patologías del corazón, cuando falle la bomba per se, cuando haya obstrucción al nivel del flujo cardíaco, cuando haya una regurgitación del flujo, y ya estoy pensando que es por causa de la válvula cardíaca, cuando haya cortocircuitos del flujo, cuando haya una comunicación anormal, ya sea interauricular o interventricular, cuando hay un trastorno de la conducción cardíaca, está alterado ahí esa conducción. Y cuando haya ruptura del corazón de un gran vaso, todas ellas me van a llevar a una determinada cardiopatía. Bien. Entonces vamos a ver que la disfunción cardiovascular deriva de algunos 6 mecanismos principales, de cualquiera de estos. Miren, que fracase la bomba, o es decir, que la contracción del músculo cardíaco sea débil y las cavidades no puedan vaciarse o llenarse adecuadamente. Entonces, que también haya obstrucción del flujo por una placa aterosclerótica, estenosis de la válvula aórtica o una hipertensión sistémica. Que haya un flujo retrógrado por sobrecarga de volumen dentro de las cavidades. El cortocircuito del flujo. La sangre puede desviarse de una parte del corazón a otra por un defecto congénito adquirido o por un infarto. Trastornos de la conducción cardíaca. Las arritmias debidas a una descoordinación en la generación de impulsos. Fibrilación auricular o ventricular. Esos son los trastornos en la conducción. Sobre todo, habrás escuchado, está fibrilando, están hablando ahí. El paciente entró fibrilando. O que haya una ruptura del corazón o de un vaso grande, ¿no? Por una herida de bala que atraviesa la aorta o por un puñal, ¿no?, que entra directamente, va a haber que hemorragia hacia las grandes cavidades corporales. ¿No? Bien, cuando hablamos o podemos decir que estamos frente a una insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca congestiva aparece cuando el corazón no consigue mantener una perfusión adecuada para satisfacer las exigencias metabólicas de los tejidos periféricos. La existencia de un gasto cardíaco inadecuado se suele acompañar de un incremento en la congestión de la circulación venosa, y ahí el nombre de insuficiencia cardíaca congestiva. Ahora bien, la insuficiencia cardíaca izquierda
suele ser secundaria a una cardiopatía isquémica, a una hipertensión sistémica, a una valvulopatía aórtica o mitral o un trastorno primario del miocardio. Y los síntomas aparecen fundamentalmente como consecuencia de una congestión pulmonar con edema, aumento de la hipoperfunción sistémica que puede provocar disfunción renal y cerebral. La insuficiencia cardíaca derecha se relaciona principalmente con la izquierda y con menos frecuencia aparece como consecuencia de algunos trastornos pulmonares primarios. Y los signos y síntomas guardan relación sobre todo con el edema y la congestión visceral. Así es que no se olviden que cuando hablamos de una insuficiencia cardíaca y hablar de una derecha y de una izquierda es muy importante. Entonces, en insuficiencia cardíaca vamos a ver que hay esfuerzos hemodinámicos bruscos, como la llegada de una cantidad excesiva de líquido, una disfunción valvular aguda, un gran infarto del miocardio, que puede provocar una insuficiencia cardíaca congestiva de comienzo súbito. Bien, cuando hablamos pues de una hipertrofia cardíaca, este término ya lo conoces, ya sabes a qué se refiere, que es el aumento del trabajo mecánico debido a una sobrecarga de presión o de volumen que hacen que los miocitos aumenten de tamaño, o sea, se hipertrofien. Y su efecto acumulativo produce un incremento en el tamaño y en el peso del corazón. El aumento del tamaño de los miocitos no se acompaña de un incremento en el número de capilares. Por lo tanto, el aporte de oxígeno y nutrientes al corazón hipertrofiado es más débil que en lo normalmente hablando, sobre todo cuando su origen es sobre una carga de presión. Entonces, recordemos, insuficiencia cardíaca congestiva, vamos a hablar de una insuficiencia ventricular izquierda y de una derecha. La izquierda por causas cardiopatía isquémica, hipertensión, valvulopatías, miocardiopatías, que guardan una relación con la congestión pulmonar y edema. Y la disminución del gasto cardíaco, que va a reducir la perfusión renal, lo que activa. Disminuye el gasto cardíaco, activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y esto retiene agua y sodio y la expansión del líquido, lo que puede favorecer agravar ¿qué? El edema pulmonar. En cuanto a la insuficiencia ventricular derecha, esta está ocasionada por una ventricular izquierda, pues hay una sobrecarga inevitable en el lado derecho. Y el cuadro clínico es hepatomegalia, edema periférico y derrames pleurales y así. Bien, entonces no se olvide, esta es una representación isquémica de las causas de una hipertrofia cardíaca y sus consecuencias. ¿Cuáles son las causas de esta? Hipertensión, sobrecarga de presión, valvulopatía, sobrecarga de presión y o de volumen, y infartos del miocardio por disfunción regional por sobrecarga de volumen. Todas estas van a hacer que haya ¿qué? Aumento del trabajo cardíaco, aumento en el esfuerzo sobre la pared, ¿no es cierto? Estiramiento de las células y lo que me va a llevar ¿qué cosa? A la hipertrofia o dilatación. ¿Y por qué se va a caracterizar? Por aumento y tamaño del corazón, aumento a la síntesis de proteínas, inducción de genes inmediatos tempranos, inducción del programa génico fetal, proteínas anormales, fibrosis, sistema vascular insuficiente y por lo tanto, ¿qué? Disfunción cardíaca. ¿Y por qué se caracteriza? Por una insuficiencia cardíaca, sistólica, diastólica, arritmias e estimulación neurohumoral. Esto representa entonces las causas de una hipertrofia cardíaca y sus consecuencias. Bien. Acá tenemos criatura, y esta imagen también ya la tienen, los cortes transversales de una hipertrofia ventricular izquierda asociada o no a dilatación. Acá tiene una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, ¿no? Primero, acá tiene el corazón normal. ¿Para qué? Para que lo compares. Mira acá el grosor de esta pared ventricular y acá se dobla el grosor de la pared ventricular, por eso es una hipertrofia del ventrículo izquierdo.
Y acá tienen una hipertrofia dilatada que de ambos ventrículos, ¿no es cierto? Tanto izquierdo como el derecho. Esta es la imagen microscópica de lo que nosotros vemos, ¿no es cierto? Miren acá, fibra muscular, ¿no? Hipertrófica, y a la vez acá, y este es a mayor aumento, esta fibra muscular. Cardiopatías congénitas. Bien. Congénitas, su nombre lo dice. Anomalía estructural del corazón o de los vasos. Consecuencia de alteraciones en el desarrollo embrionario del corazón. Esos son congénitas. En general, 1% de los recién nacidos, y los factores genéticos de predisposición, el antecedente de un progenitor hermano con cardiopatía congénita, una trisomía 18, 13, 15, 21 y síndrome de Turner. Y que herencia multifactorial que influye en varios genes y el ambiente, varicela en el primer trimestre de gestación en la mamá, uso de talidomida, alcohol, fenitoína, etcétera, etcétera, que va a hacer que haya una anomalía estructural del corazón y de los grandes vasos. ¿Cuál es la frecuencia de estas malformaciones cardíacas congénitas? Miren, chicos, la más frecuente es la famosa CIB, así la conocemos como comunicación interventricular. Es la más frecuente. Luego le sigue la CIA, comunicación interauricular. Luego estenosis pulmonar, el ductus arterioso persistente, y luego la tetralogía de Fallot y la cortación de la aorta. Las demás son lo menos, ¿no? Miren su frecuencia. Entonces, a acordarse por incidencia. Vamos a ver las malformaciones que tienen cortocircuito de izquierda a derecha y luego las malformaciones que tienen cortocircuito de derecha a izquierda. Malformaciones con cortocircuito de izquierda a derecha me van a producir aumento del flujo sanguíneo pulmonar, ¿no es cierto? Es decir, que el hecho vascular de baja presión frente a un flujo aumentado en las arterias pulmonares, diría, que presenta hipertrofia de la capa media, vasoconstricción y lesiones obstructivas de la íntima. Con el paso del tiempo, los cambios de vasos arteriales pulmonares aumentan la resistencia hasta igualar la sistémica y se da pues el famoso cortocircuito de izquierda a derecha, se va a invertir y me va a dar el famoso síndrome de Eisenmenger. ¿Es predisposición a qué? A embolias paradójicas. Acá tienen las famosas comunicaciones de izquierda a derecha, ¿no es cierto? La CIA, la comunicación interauricular, la interventricular y la persistencia del ductus arterioso, ¿no es cierto? Y hemos visto que de estas la B es la más frecuente. Entonces acá tienen las imágenes, ¿no? De esto. Luego tenemos el defecto del tabique interauricular. Son de 3 tipos. El ostium secundum. Yo me acuerdo cuando enseñaba embriología, había una partecita donde decía, ¿no? Todo esto, la almohadilla cardíaca, todas esas cositas ahora se acuerdan, el ostium primum, el ostium secundum, ¿no? Ahí está, pues. Los defectos del tabique auricular me pueden dar un tipo ostium secundum 90% fosa oval permeable, un ostium primum 5% mala fusión del septum primum con las almohadillas endocárdicas de las válvulas auriculoventriculares, y la de tipo de seno venoso 5% cerca de la desembocadura de las venas pulmonares. Estos son los defectos del tabique auricular. Miren acá, una CIA, una comunicación, ¿no? Esta es la de tipo ostium secundum. Cardiopatías congénitas entonces, persistencia del ductus arterioso, ventana aortopulmonar, comunicación interventricular, membrana, la persistencia, ¿no? Acá la comunicación interauricular, en el seno venoso, el ostium secundum y el ostium primum. Las imágenes representan en esencia este resumen. Ahora vamos a ver las que tienen cortocircuito de derecha a izquierda. ¿Listo? Estas de cortocircuito de derecha a izquierda tenemos la famosa tetralogía de Fallot,
transposición de grandes vasos, atresia tricuspidia, conexión venosa pulmonar anómala y tronco arterioso persistente. Esta, chicos, la famosa tetralogía de Fallot, el famoso niño azul. Cuando me acuerdo algo, viene a mi en mente información básica. Tetralogía de Fallot. Transposición de grandes vasos, atresia tricuspidia, conexión venosa pulmonar anómala y el ductus arterioso persistente, que son cortocircuitos de derecha a izquierda. Vamos a desarrollarlas cada una de ellas. Yo pienso que nos vamos a quedar acá. Voy a ver, no sé si me dé un tiempo en la nochecita o mañana, ya les aviso en la tarde, para que podamos continuar y estar al día lo del dictado de clases de esta semana, así, solo lo de esta semana, y ya les aviso a través de sus delegados. Creo que me quedo acá porque muchos ya tienen que ir a otros lugares y por respeto a ello le corto y también agradecerles el apoyo para que pueda hacer la nivelación por esta vía. Gracias, chicos, nos estamos viendo. Gracias.